John Cabrera se encuentra con nosotros, gerente general justamente del proyecto Chavimochi, y con él hablaremos de esto. Muy buenas noches, bienvenido. Señor Carlos, muy buenas noches, muy agradecido de la invitación a la entrevista y estamos para compartir las buenas noticias. Perfecto, queríamos nosotros conocer los detalles. Nosotros conocemos la generalidad, que se inicia la etapa, palo redondo, pero el detallito que nos interesa, eso nos lo va a contar esta noche. Abraham, expliqué bien estas etapas, ¿verdad? Y me sorprende, y qué bueno, ya conoce bastante bien, digamos, el proyecto. Hablemos de esta primera etapa de la tercera etapa, que corresponde a lo que es la presa Palo Redondo, el sifón de Ibirú, ¿y qué más? Porque básicamente esos dos componentes, y denominamos en todo caso como primera fase. Perfecto. Para que las etapas no suenen quizás redundantes. Primera fase. Correcto. Esto ya está, podemos decirlo, oleado y sacramentado. No hay forma de que por ahí nos den una mala noticia. No hay manera. No, debido a que ya los dos estados que presentaron sus ofertas técnicas económicas han sido evaluadas y el 15 de enero nos dieron la buena noticia de la adjudicación al estado de Canadá. Entonces, no hay digamos, por allí algunos factores que puedan conllevar a que ya no se dé, excepto que el estado de Canadá exista, pero eso es muy remoto. No, pero supone que para presentarse esta licitación han tenido que investigar, hacer sus estudios, sus proyecciones, ¿no? Y si se presenta es por algo, ¿no? Ahora, ¿de cuánta inversión estamos hablando allí? Sí, nosotros cuando paralizamos la obra dejamos un saldo. Ese saldo correspondía en dólares a 109 millones de dólares y que de acuerdo a un estudio que ha hecho el PCI el año pasado a nivel complementario de lo que hizo el ANA en el 2022, ha estimado un costo en 140 millones de dólares. Es decir, entonces estaríamos hablando de esa inversión. Sin embargo, es importante hacer la precisión de que Canadá va a ser el expediente de saldo de obra. Lo que significa es que a través de este expediente se va a cuantificar adecuadamente cuánto es el monto que corresponde a este saldo de la obra, porque ellos van a detallar qué obras sea de mejoras o sea de optimización, porque no necesariamente puede ir hacia arriba, también puede bajar en la medida que haya alguna tecnología comprobada y que sea mucho más óptima, mucho más económica y que se pueda implementar. Existe allí, digamos, a nivel técnico posibilidades. Pero hablando de montos referenciales, estaríamos hablando de 140 millones de dólares, más la PMO, que también en esto gobierno a gobierno existe un costo, que podríamos redondear en cerca de 180 millones de dólares aproximadamente. De 180 a 200, digamos, en los montos referenciales que ahora tenemos. Eso es en cuanto a la presa. Solo la presa. La presa. Pero Canadá también va a ser la tercera línea Sifón Virú, que de acuerdo al expediente técnico del 2015 estábamos hablando cerca de 42 millones de dólares, que actualizando podrá ser cerca de 60 millones de dólares. Nuevamente, eso va a ser determinado por el Estado de Canadá. Entonces, estamos hablando en montos cercanos a 250 millones de dólares, que podría ser la ejecución de este Estado de Estado. Ahora, este dinero, estos 250 millones de dólares o un poco más, ¿están garantizados? O sea, ¿existe el dinero? Sí, para este año, por ejemplo, el Midagri tiene previsto una asignación presupuestal inicial, denominada el PIA, de 63 millones de soles para este año. Ya está en su presupuesto, uno entra a la consulta amigable y ahí está ese recurso. Que eso es, digamos, para los pagos que se puedan hacer este año al Estado ganador. El otro año se cuantificará mejor y se asignarán los recursos, pero eso quien lo está asignando es el mismo ejecutivo, por estar en el sector. Claro, eso también hay que ponerlo bien claro. Estas dos fases de esta tercera etapa están claramente definidas, ¿no? Esta primera fase le corresponde al Estado, al gobierno central, correcto. Entonces, esta primera etapa, llámese Palo Redondo y tercera línea de Sifón Virú, es el gobierno central. Ellos son responsables, el Ministerio de Agricultura y demás, de llevar adelante. La segunda fase de esta tercera etapa es responsabilidad del gobierno regional
con Proinversión, que estarían suscribiendo un convenio el próximo mes. Perfecto. Lo que es, el año pasado hablábamos que había unos temas allí de discrepancias. Nosotros ya hemos cursado el documento formal al MEF a fin de que pueda emitir su informe técnico, y ya el día de hoy, en la reunión que hemos tenido con la ministra y también ha participado el representante de Proinversión, hemos acordado que ya la meta es que en marzo lleguemos a firmar este convenio en la cual posibilite trabajar ya en el diseño de una nueva APP, que es la fase 2, digamos, de este proyecto, que corresponde al canal madre, más la automatización de toda la infraestructura hidráulica mayor, más el componente de operación y mantenimiento. Que eso sería la APP, financiado con recursos, estimamos, del privado, ¿no? Pero ya en el diseño y en la estructuración del nuevo contrato de concesión, allí se trabajará el nuevo modelo económico financiero. Vamos luego ya a esta segunda fase, pero terminamos con la primera fase. Hablábamos ya de 250 millones de dólares o un poco más para poder desarrollar y llevar adelante la ejecución de estas obras. ¿Qué tanto se tiene que hacer en Palo Redondo y qué tanto se tiene que hacer en el Sifón, para tener claro eso? Correcto. La obra, recordemos, de la presa Palo Redondo con sus obras iniciales, se inició, valga la redundancia, el 6 de noviembre de 2014 y se paraliza el 9 de diciembre del 2016. Prácticamente 2 años de transcurrido. Entonces, en ese tiempo se avanzó un 70%. La presa tiene 97 metros de altura, ahora está en una cota aproximada de 70 metros, es decir, nos está faltando alrededor de 27 metros. Entonces, eso lo va a desarrollar ya Canadá. Adicionalmente, todas las obras que faltan, llamemos la impermeabilización, llamemos las inyecciones, el plinto, los túneles, la taguía segunda fase. Entonces, todas esas obras ya lo va a desarrollar la obra Canadá. que se quedó inconclusa estuvo abandonada 7 años, y literal, abandonada a su suerte. ¿Cuál es la condición en que se encuentra esto? Con la contingencia que no ha sido abandonada totalmente, porque se paraliza la obra, de ahí ha habido hasta que firmamos el convenio en el 2020 con el Midagri, ha sido responsabilidad del gobierno regional y del concesionario también, que han tenido la administración. El concesionario ha continuado con la administración hasta el año 2022, donde ha entregado los bienes al Midagri. Pero ha estado a la intemperie, sin cuidado, en las lluvias. Ha habido mantenimiento del bombeo del agua que se almacenó por el efecto del fenómeno del Niño del 2017, y este año que hemos pasado, 2023, ya ha sido el PCI que se ha encargado de bombear esa agua. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Ahí funcionaron? ¿O había Sí, problemas? en el 2017 el concesionario activó los seguros, hicieron los ajustes correspondientes, la indemnización que correspondió, las reparaciones también básicamente en la taguía 1, que es una infraestructura para que almacene el agua de las avenidas, y ya el año pasado el PCI también ha activado los seguros por el tema del ciclón Yaku. Entonces, ¿su condición es? La obra, ahora entrando al detalle técnico, nosotros en el 2017 a finales tuvimos la visita de un experto internacional de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, en la cual determinó que la obra se encontraba bien porque hizo un análisis básicamente granulométrico para saber si había filtraciones a través del cuerpo de la presa. Dijo que no había ningún problema. Luego en el 2022 el ANA hace un nuevo estudio, ya el Midagri con el convenio, y allí determinan que la obra, a través de 2 expertos internacionales, un argentino y un español, que la obra también se encontraba bien, sin embargo que había sí la necesidad de hacer algunos trabajos de reparación, ya sea en el plinto, resana de fisuras, en los aceros, limpieza de aceros, limpieza del bordillo, en fin, algunas series de mantenimientos, ¿no? Sin embargo, la conclusión era que la obra se encontraba bien. Y el año pasado el PCI ha contratado un estudio para que haga una investigación complementaria a lo que se hizo el 2022. Y el informe, pues igual, da cuenta de que por el tema del fenómeno del Niño, no es que haya pasado el agua y todo debajo esté socavado, no, porque la granulometría nos permite decir o concluir que no ha habido algún arrastre de materiales finos por estar
por debajo del 5% que indica las especificaciones técnicas de la obra. Si hay algunas observaciones que ya va a tener, digamos, que revisar Canadá para que pueda implementar las mejoras que sean necesarias en este nuevo saldo de obra. Correcto. Entonces la obra está ahí, se va a empezar con los trabajos. La pregunta es ¿cuándo? O sea, ya tenemos la buena pro, ya sabemos quién va a ser el gobierno finalmente, quién lo va a llevar antes. ¿Ya se sabe la empresa? Todavía no se sabe la empresa. Nosotros estamos esperando que ya Canadá presente a su empresa que ha correspondido ser la ganada, o a quién le va a delegar, digamos, porque sí, el Estado es Canadá, le delega a una empresa competente claramente a fin que pueda, digamos, desarrollar la ejecución. Nosotros todavía no hemos tenido formalmente alguna comunicación en ese sentido, por eso por ahora seguimos hablando de Canadá. Más adelante ya hablaremos de la empresa que ha resultado ganadora, ¿no? O ha sido designada. Sí. ¿Cuándo se va a empezar? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el proceso? Para que estamos terminando enero. Se habla, viene febrero, se define todo, marzo. O sea, en una línea muy rápida de tiempo, digamos que esto arranca el gobierno a gobierno enero del año pasado, donde existe una decisión política de hacerlo gobierno a gobierno. Una conversación con el Ejecutivo y de nuestro gobernador regional, donde se ponen de acuerdo y dicen la obra se culmina gobierno a gobierno. El sistema, la metodología. Exacto, la modalidad. Sí. Arrancamos mayo, se hace la convocatoria internacional, 4 estados participan, hacen presentación de su interés. Luego ya en octubre se presentan las ofertas no vinculantes de estos 2 estados que han concursado. Diciembre presentan ya su oferta vinculante y el 15 de enero sale el ganador. Perfecto. Ahora, ¿qué más continúa en esta línea de tiempo? Es que tiene que salir un decreto supremo que autorice al Estado peruano, a través del Midagri, firmar este convenio de Estado a Estado con Canadá. Luego es llegar a ponerse de acuerdo en los términos contractuales y también definir cuál va a ser el tipo de contrato, porque hay varios tipos de contrato internacionales, que se llegue a suscribir. Y eso, de acuerdo a la ministra que lo ha señalado en unas declaraciones anteriores y el día de hoy también lo ha ratificado, es que en marzo se va a estar firmando este convenio de Estado a Estado. Eso ya es el vínculo contractual en la cual la parte del Estado empezará a decirle, ahora sí, te corresponde avanzar, estás vinculado ya con Perú. Allí arranca en abril que Canadá tiene, a través de su empresa, tiene que hacer el expediente saldo de obra. Pero como es una metodología de fast track, donde significa voy haciendo el expediente, lo que ya voy terminando, esas partidas, voy liberando para ejecución de obra, nosotros estimamos, además de la procura que debe de haber de mover equipos, por ejemplo, toda la maquinaria que va a ser necesaria, estamos hablando de que a finales de año la obra está iniciándose. Y eso siempre de alguna manera lo hemos anunciado, lo ha anunciado nuestro gobernador regional, quien ha podido canalizar todas estas gestiones, y eso nos va a permitir iniciar este año y poder culminar la obra en el 2026. Y que a nivel hidrológico es un espacio bastante importante, interesante y necesario de tomarlo, porque eso nos va a permitir que en las avenidas que haya de finales del año 2025, inicios 2026, ir captándolo ya a la presa, con la finalidad de que podamos tomar esa ventana hidrológica para llenar la obra, hagamos las pruebas hidráulicas y la obra inicie su puesta en marcha. Entonces, de abril hasta finales de año, podríamos decirlo, corríjame, son trámites administrativos, podemos decir, de abril, mayo, junio, porque tienen que ver el final, todo, pero ya el trabajo ya efectivo, ya donde se ve ahí maquinaria y todo, a finales de año. A finales de año. Perfecto. En ese espacio administrativo, más allá de que ese administrativo, también hay el técnico de elaborar un expediente técnico. Claro, sí, claro, pues son estudios y demás, ¿no? Pero ya la maquinaria, ya el motor encendido de todito lo que se va a utilizar ahí en torno a esta obra a finales de año. Correcto. Ahora, ¿cuánto trabajo se empezaría? No es que se va a generar, porque me dicen, no va a generarse tanto trabajo, claro, se va a generar, pero conforme pasen los meses y los años, pero... Correcto. ¿Con cuánto se empezaría, creen ustedes, a final de año?
¿Y qué tipo de trabajo se necesita? Ya. De mano de obra me refiero. Si nosotros hacemos un recordatorio de cuánta mano de obra teníamos en digamos en la presa Palo Redondo, cuando estaba en la máxima capacidad de ejecución, estábamos alrededor de 2.300 personas. Pero lógicamente eso es una curva en la cual a medida que se van aperturando las partidas o los frentes de trabajo, se va contratando más. Entonces, podría ser de que febrero o marzo del 2025 se tenga la curva más grande, digamos, de necesidad de personal. ¿Qué personal? Desde operarios, desde ingenieros, de mano de obra, es decir, obreros, en la cual va a contratar. No lo va a contratar el Proyecto Especial Chavimochic, Claro, tampoco no lo tiene contrata nada el que Midagri, sino lo contrata el Estado a través de la empresa que ha sido delegada para que ejecute obra. Pero sí, va a haber todo un movimiento de necesidad de profesionales, técnicos y también obreros que podrán pasar quizás de las 1.000 personas, ¿no? ¿Esta mano de obra la contrata quién? ¿Quién la contrata? Va a contratar la empresa designada por Canadá. Claro, claro. Ellos van a hacer la Entonces, contratación. estima que llegando ya a su máxima expresión 1.000 personas. Un poco más, inclusive. 1.000 personas. Un Pero poco llegando más. ya a su máxima expresión, pero se va a tener que empezar obviamente de a poco. Sí, ¿no? por los frentes de trabajo aperturados. Correcto. ¿Y qué beneficios nos traen? ¿No? Porque muchas personas dirán, vamos a gastar 250 millones de dólares, el gobierno de Canadá, o sea, lo ven tal vez muy lejano, ¿no? Pero sin concreto, ¿cuál va a ser el beneficio? Dicen, ¿no? ¿Cómo me va a favorecer a mi tercera etapa de Chavimochic? Para comentarle, el 2022, son datos que en su oportunidad han sido publicadas, dado que 2023 todavía no salen. En agroexportación se ha tenido 1.400 millones de dólares, 1.400 millones. Si estamos hablando de 250 millones, es un poco menos de la quinta parte. Es decir, en menos de 3 meses se puede pagar, digamos, si lo hubiéramos bajo ese enfoque, ¿no? Entonces, el beneficio en realidad es enorme, porque ya con la presa ejecutada lo que va a permitir es de que las 30.000 hectáreas que tenemos en la primera y segunda etapa empiecen a irrigarse, es decir, va a haber un movimiento económico por efecto de las inversiones privadas enorme, donde se va a necesitar o crear, nosotros estimamos cerca de 140.000 empleos nuevos, adicionales a los 124.000 que se tuvo en el 2022, y que eso va a conllevar a un movimiento económico bastante grande. Y los beneficios se van a traducir, por un lado, empleo, por otro lado, en mayor agroexportación, que eso conlleva que haya mayores divisas para el Estado, para que pueda ejecutar diversas inversiones, y eso nosotros lo hemos cuantificado en cerca de 1.500 millones de dólares adicionales a las que ya se vienen produciendo. Entonces estamos hablando de cifras bastante grandes, por eso para nosotros es muy importante acelerar el inicio de la obra, y creemos de que Canadá, con la potencia, digamos, técnica y la solvencia que tengan, va a poderse reiniciar lo más pronto. Y de manera paralela a todos estos trabajos que se vaya haciendo en la presa, también se va a ir trabajando en el sifón Virú, lo cual va a terminar quizás el sifón algunos meses antes que la presa. Y eso, ambas infraestructuras culminadas se ponen en funcionamiento, y lo cual ya da un beneficio importante. Correcto. Hablábamos también previamente de que hablamos de la presa y hablamos del sifón, allí no hay ningún problema judicial que lo detenga, no hay que la expropiación, que el juicio, que no hay nada, y está limpio totalmente. Sí, en la zona de la presa, toda esa área donde se va a embalsar, se va a construir, son terrenos de propiedad del proyecto que en su oportunidad le entregamos al concesionario. Y no hay ningún tema judicial. En lo que es la tercera línea Sifón Virú, en el 2014 también se hizo pago de esos terrenos que se expropiaron, hay unos trámites de cerrar con la SUNAR, pero tampoco hay ningún proceso judicial. Por ese lado, a nivel de terrenos, estamos con la tranquilidad que no va a ser, digamos, algún factor que pueda impedir la culminación de estas dos obras. Termino con esto, lo que es la primera fase de la tercera etapa. Se ha escogido el sistema gobierno a gobierno, esta metodología. Correcto. Sin embargo, para muchos ya tenemos experiencias negativas en otras obras, en otros proyectos, que esto no funcionó, que ha sido así, la obra está paralizada y abandonada, y peor que antes. Entonces,
¿qué nos garantiza a nosotros de que esto sí va a funcionar esta vez acá con Chavimoche? Ok, sí. Digamos, hay experiencia buena y mala. Claro, Tenemos como Panamericano, todo. siempre es un referente de una experiencia buena, y ahora Las Quebradas es una experiencia no tan buena, digamos. Exacto. Sin embargo, nosotros consideramos que es la oportunidad y que la decisión fue buena tomada el año pasado, que podemos tener una nueva referencia a nivel nacional, que es tener el gobierno a gobierno más exitoso de todos los tiempos a la fecha en lo que es en modalidad de ejecución. ¿Eso qué quiere decir? De que la forma que se va a implementar es distinta a lo que ha sido en Las Quebradas. ¿Por qué? Porque la PMO que se está contratando no solamente va a ser una oficina de gestión de proyectos para que solamente haga convocatorias, contrate y que se encargue todo la empresa contratada, no, sino que la PMO misma va a tener que también hacer participación y ejecución, y de lo que no, o de lo que sea necesario algunos temas complementarios, lo contratará. Entonces, por ese lado tenemos la participación activa de la empresa que sea designada, pero también por nuestro lado, y de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con el Midagri, recogiendo estas experiencias no tan buenas, es de que tengamos una PMO espejo, que significa que por parte del Estado también conformemos un equipo que permita hacer un seguimiento permanente de esta PMO y también un soporte técnico. Nosotros como proyecto especial Chavimoche, que somos unidad ejecutora de gobierno regional, tenemos, digamos, la experiencia de haber participado en el inicio de estas obras. Correcto. Y podemos hacer un adecuado acompañamiento. Y nosotros sabemos de la necesidad y de los beneficios, así que hay que acelerarlo. Sin embargo, cuando se habla de gobierno a gobierno, se habla de mucho secretismo. Ni siquiera conocemos el contrato de Las Quebradas. Y cuando queremos acceder a ello, ni siquiera por transparencia, dicen, no se puede, es imposible saber el contrato. Y si o sea, no sabemos qué dice las letritas pequeñas de un contrato, entonces pues hacen lo que desean. Entonces a eso voy, a la transparencia que puede existir en esto. O sea, mínimamente están haciendo obras con la plata de todos los peruanos. Ojo, señores de La Quebrada, señores de ustedes, sí, ustedes que tienen esta modalidad. Ustedes están haciendo la obra con la plata de todos los peruanos. Por lo tanto, tenemos el derecho de saber qué dice su contrato, señores, para poder nosotros fiscalizarlo y comenzar a ir a evaluar. Por eso, hay esos riesgos que nosotros tenemos, desconfianza, podríamos decir, ¿no? Sí, y para mejorar la confianza tiene que haber indicios o algunas muestras que nos permitan nuevamente ir retomando la confianza. Una confianza perdida es muy difícil poder ganarla. En ese sentido, dos indicadores o dos indicios. En todo este proceso acompañó Contraloría. Ha habido participación en la evaluación. Y el otro indicio es de que el acta que ha servido para la evaluación de ambos estados es pública. Es decir, se sabe públicamente de que Canadá ha ganado con un porcentaje del 75% en calificación respecto a Países Bajos, que ha estado alrededor del 55%. Entonces ya hay dos indicios de que estamos yendo por un camino de transparencia y que esperamos que una vez suscrito este contrato de gobierno a gobierno, sí pueda ser público. Para nosotros nos interesa porque aparte, digamos, de los comentarios que pueda haber diversos, que la parte técnica pueda opinar y que nos sirva esos insumos para ir mejorando. Correcto. Me quedan pocos minutos. Ahora, ya terminamos lo que es la primera fase, Palo Redondo y el Sifón de Virú. Ahora vámonos al Canal Madre. Y ahí sí que estamos un poco más complicados, ¿no? O sea, todavía ahí hay que remar un poco más todavía. ¿O cómo va usted? Es un poco más complejo, sin embargo, no imposible. Firmado el convenio, la adenda al convenio, perdón, el 30 de junio del 2023, dividimos, digamos, componentes. Presa más sifón, gobierno central, Midagri, canal más automatización, gobierno regional, que tiene que hacerlo a través o con el apoyo de Proinversión, un nuevo diseño de APP. De la asociación público-privada. Correcto.
Eso involucraba a firmar un convenio con Proinversión, que a la fecha todavía no está. Pero ¿por qué no se ha firmado? Es porque hay algunas discusiones o posiciones distintas entre el MEF, Midagri, Proinversión y Gobierno regional sobre la titularidad de un proyecto, que en las asociaciones públicas está claro, sin embargo en el marco del INVIERTE-P no es así. Entonces nosotros ya para salir de este punto, digamos, muerto, claro, hemos cursado ya un documento al Ministerio de Economía y Finanzas para que se pronuncie formalmente y nosotros demos el paso. Y ya la coordinación que hemos tenido hoy día con el Midagri es que hemos fijado un plazo, una meta, que es en marzo también de este año, firmar el convenio con Proinversión. Mientras tanto, vamos a salir de este punto muerto, llegar a consensuar una adenda para poder suscribirlo. Pero ¿qué hemos avanzado técnicamente? Es que nosotros el año pasado contratamos como proyecto especial a un consultor especializado en hidráulica, en canales, y nos ha planteado 4 alternativas de trazo. Estas alternativas nosotros el año pasado ya lo hemos trasladado al Midagri y también a Proinversión y ellos están avanzando con la evaluación. Digamos, son evaluaciones no sencillas, son complejas, porque para definir un trazo hay que tener bastante conocimiento, bastante expertise en ese tema, ¿no? Entonces, ya el día de hoy también hemos visto ello, hay una alternativa que le está ganando a las otras, digamos, para el trazo, pero ya nosotros con el convenio se contratará a una consultora que pagará y lo hará Proinversión para que tengamos ese trazo, todos los estudios complementarios y hagamos el diseño de la nueva concesión. Y que el concepto para hacer este cambio de trazo es que en el trazo del 2015 que se fue aprobado del expediente técnico, hemos tenido muchos problemas judiciales con los terrenos. Entonces nosotros no podríamos mantener un trazo que hasta la fecha ha pasado más de 8 años y sigue en tema de juicios. Más allá de la 1192, que es la ley de expropiaciones que sí permite, pero igual es una carga que el concesionario exige, que los contratos APP lo exigen. Entonces, hemos variado de trazo por ese lado. Otro criterio es reducir la vulnerabilidad de un canal y como en algún momento comentamos, la primera y segunda etapa, cuando pasa o cuando viene un evento, todos preocupados porque el canal se va a romper. Mejor ir en túneles. Sabemos que es más costosa, pero puede ser más predecible. Y aparte, el otro factor es que en todo lo que es Chicama, planteamos a que podamos conducir el agua mediante tuberías. Si para hacer un canal abierto necesitábamos 50 metros de franja de canal liberar, para hacer una tubería podríamos requerir quizás solamente los 9 metros y adicionalmente una servidumbre de paso. Entonces por ahí solucionamos varios problemas que hemos tenido con el trazo anterior. Perfecto. Para terminar, la titularidad, ¿qué es lo que plantea el gobierno regional? O sea, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Porque cuando hablamos de la titularidad hablamos de asumir todo ese proyecto, la segunda fase. ¿Quién plantea el gobierno regional que sea? Nosotros estamos planteando que podemos realizarlo o que lo realizaríamos con el apoyo de Proinversión. Lo que necesitamos es que el MEF se pronuncie y vamos a tener ya seguramente la siguiente semana una reunión con el MEF con la finalidad de que estos conceptos están totalmente claros y más adelante no tengamos algún tipo de observancia. Correcto. Cuando dice el MEF y cuando hablamos de titularidad, para que el público lo entienda, y corríjame usted, voy a hablarlo en sencillo, ustedes están planteando que el gobierno regional asume esa responsabilidad, o sea el titular del proyecto junto con Proinversión y tocarle las manos al MEF y decirle, dame los fondos. No, lo que cuando ya estamos hablando para la tercera etapa, estamos en marco de una concesión APP. Y lo que pueda resultar de esta concesión es de que el financiamiento de todas maneras va a existir del privado y veremos si es necesario un pequeño cofinanciamiento del Estado. Pero lo que ahora al MEF le vamos a decir es básicamente que se pronuncie sobre la titularidad, no que es necesario para firmar este convenio. Lo que pasa es que en el 2020, cuando firmamos el convenio con el Midagri, hicimos la transferencia de la titularidad del proyecto al Midagri. Para que el gobierno saque adelante tercera etapa. Claro, y entonces ahora para firmar el convenio con Proinversión se necesita la titularidad. Claro, pero entonces, voy a eso, o sea, el gobierno regional ya tuvo su oportunidad, ¿o no? Sí tuvo su oportunidad de sacar adelante Chavimochic tercera etapa. O sea, tenía toda la potestad.
todo. No lo pudo hacer el gobierno regional, no lo pudo lograr. Por más que querían quedarse y defendían la titularidad y no, por más que le decía, dámela, el gobierno central le decía, devuélvemela, yo la saco, y ustedes no, bueno, ustedes digo, me refiero a gobierno regional, Sí. que no, somos tercos ahí, nosotros somos los titulares de esto y lo vamos a llevar adelante. Al final tuvieron que ceder y decirle, oye, no podemos hacerlo, pues, entreguémoslo al gobierno central. Llegó a manos del Minagri, del Ministerio de Agricultura, y han sido ellos los que con todas las conversaciones, obviamente con el apoyo de ustedes, sacaron adelante lo que es la primera fase de la tercera etapa. O sea, el gobierno central, en resumen, sacó adelante tercera etapa de Chavimoche. No el gobierno regional, porque cedió sus derechos, podemos decir. Entonces la pregunta es, ¿por qué piden nuevamente esto ustedes si ya una vez no pudieron hacerlo? Ahí le voy A a ver, comentar a ver. de la importancia de las decisiones que en los tiempos se dan, ¿no? Usted bien ha señalado, nosotros como gobierno regional hasta el 2020 estuvimos haciendo todos los esfuerzos técnicos para sacar el proyecto. Sin embargo, No se era pudo. necesario decisión política. Y en la medida que no exista la decisión política en priorizar la ejecución de proyectos, uno puede estar remando, pero no llega a la meta. Se hizo mucho, pero quizás no es el espacio de comentar de Claro, todo lo que hizo. bueno. Sin embargo, y por eso le decía, es importante y muy relevante la decisión que tomó el gobernador en el año pasado en decir, hagamos gobierno a gobierno, porque esa ha sido la modalidad que nos permite ahora estar conversando de que ya estamos próximos a reiniciar. En realidad fue Yempen quien trasladó todo al Ministerio de Agricultura. En el 2020. Por eso, o sea, Y el año- Yempen fue el que correcto. dijo, no podemos más, no hay forma de avanzar, te devolvemos gobierno central, Chavimoche tercera etapa. Nosotros, gobierno regional, llamarlo políticamente, Alianza para el Progreso, no pudo con esto. Entonces, simplemente le entregó nuevamente al gobierno central, es decir, trabajen ustedes la modalidad que quieran, hagan lo que deseen hacer, pero la idea es que tercera etapa empiece. Y el gobierno central lo hizo, ¿no? El gobierno central tomó el convenio, y recordemos que ha pasado 2020, medio Claro, año, todo lo que 2021, implica, pues, ¿no? 2022, hemos estado 2023 y recién se está, digamos, avanzando. ¿Y eso por qué? Porque están las gestiones del gobierno regional, el Ejecutivo, están alineados, digamos, la priorización de este proyecto, Claro. y está avanzando, lo cual está permitiendo tener estos avances bastante importantes, Se ¿no? va el tiempo. ¿Y por qué esta vez creen ustedes que el gobierno regional tendría que tener nuevamente la titularidad de lo que es la segunda fase de tercera etapa? Recordemos que el convenio que firmamos el año pasado, el 30 de junio, es el Midagri quien propone avanzar gobierno a gobierno la presa Claro. y la tercera línea Sifón Virú, que no tenemos problemas judiciales. Claro, claro, claro. Y le dijo, gobierno regional, tú encárgate Claro. del canal madre, que hay problemas. Claro. Entonces es un detalle no menor que nosotros estamos asumiendo y tenemos, digamos, las lecciones aprendidas de lo que sucedió en el 2014-2015, y por eso mismo estamos planteando una modificación de trazo la cual permita superar todos esos problemas. Pregunta final. De acá al 2016, 26. perdón, 2026 al 2026 es imposible, pues, ejecutar el canal madre. O sea, es imposible hacer la infraestructura, es una mega obra lo que se piensa hacer, es imposible, o sea, no hay forma. Pero ¿hasta dónde se han trazado ustedes como meta? Decir, llega el 2026 y yo entrego esto, porque hasta aquí prometí llegar. ¿Cuál es la meta que ustedes se han trazado? Siempre nuestro gobernador regional se ha comprometido a culminar la presa Palo Redondo, y es lo que va a cumplir, lo que vamos Pero, a ¿qué efectuar. es, a ver, ¿qué es culminar? Ojo, ¿qué es culminar? La presa Palo Redondo. Estamos hablando... Claro. Ajá. Y también con este convenio, y donde tenemos que hacer avanzar con lo que es Canal Madre, nosotros al 2026 nuestra meta es sacar la licitación para la construcción del canal. Eso es hacia donde estamos apuntando. Se verá que es muy largo, pero estamos hablando de hacer más de 100 kilómetros de canal,
donde quizás ahora sea un tramo importante en túneles, hay mucha investigación, hay mucha ingeniería, hay diseño de contrato de concesión que lleva tiempo, la misma convocatoria que lleva tiempo. Entonces, estamos avanzando con la finalidad de cumplir esas metas. Hablábamos que este año iniciamos la presa, lo estamos haciendo, no hay que dejar de lado todas las gestiones que se están haciendo y también en el canal estamos realizando el avance. Lo que es la presa Palo Redondo y el Sifón Virú, o sea, la primera fase, varios merecen los aplausos. O sea, Sí, no solo totalmente. varios, o sea, no solamente el Gobierno Regional de la Libertad, también hay muchos otros actores, incluido también el Ministerio de Agricultura, o sea, también Proinversión, imagino. Y sin hay ser muchos. mezquino, la Cámara de Comercio, Ajá. el Congreso de la República, la sociedad organizada. Eso. O sea, hay muchas entidades y Eso es lo todos, bueno. cuando están alineados, saben la prioridad, apoyan y eso puede avanzar. Con ese mensaje nos quedamos. Cuando nos juntamos, ¿no?, sin matiz político, se puede avanzar las cosas. Así es. Declaro. Te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos detalles, y vamos a ir siempre pues conversando periódicamente en torno a esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.